distraídos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablarte del secreto de la oración que anticipa el mal. ¿Entiendes esto? ¿Cuál es el secreto de la oración que anticipa el mal? Quiero que vayamos a Mateo 6:13 y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Padre, en estos momentos, Señor, yo me pongo en tus manos, amado Jesús, y yo declaro, amado Señor, que tú eres, Señor, quien hablas por mi boca. Padre, tú has puesto esta predicación, Señor, para tus siervos, Dios, para tus hijos. Señor, yo te pido bendiciones, Dios, para Señor, los que me van a ver, Señor, por el YouTube, Señor, para aquellos que van a estar, Señor, pidiendo, Señor, tu palabra, Señor, que es fresca, Dios, para aquellos que tienen necesidad, Señor, de conocer y aprender más de ti, Dios. Padre, te pido, Dios, que tú te apoderes de mí, Señor, desde la mollera de los pies, Dios. Yo doy un paso hacia atrás, Señor, para que tú, Señor amado, des tu paso adelante, Dios. Señor, hazme mengua mi carne, Dios, para que tu espíritu, Señor, crezca. Espíritu de Dios, te pido, Dios, el favor y la sabiduría, Dios. Te pido, Señor, el discernimiento de tu palabra, Dios. Y te pido, Dios, que la palabra que salga por mi boca sea tu palabra, Dios. Y que salga como espada de 2 filos, Dios, hasta cortar el alma, Dios. Padre, dame esa gracia que necesito, Dios, para poder bendecir a tus hijos, Padre. Señor, libera, Señor, sana, Señor, y trae sabiduría a tus siervos, Dios. Señor, trae discernimiento, Señor, y trae conocimiento de la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Si están listos con la palabra, ¿me pueden decir con un amén? Amén. Vamos ahí a Mateo 6:13, por favor. Dice la palabra de Dios: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra muy clara? Desde aún cuando estábamos muy pequeños. Sube un poquito el micrófono, por favor. Cuando estábamos pequeños, nosotros fuimos obligados a memorizar el Padre Nuestro. Fuimos obligados a memorizar muchas oraciones, pero la oración más poderosa es la oración del Padre Nuestro. Tú y yo tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener muy presente esta palabra, esta oración. ¿Por qué te digo esto? Porque sabemos de antemano que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién crees que quiere devorar? ¿A los que ya están allá afuera? ¿O a los que estamos buscando de nuestro Padre que está en los cielos? A los que estamos buscando la verdad, a los que estamos buscando el camino, a los que estamos buscando vivir eternamente. A nosotros es al que el enemigo quiere devorarnos y quiere destruirnos. Pero la palabra de Dios nos dice: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Aquí el Padre que está en los cielos, Jesucristo, les dejó esta oración a los discípulos con la finalidad de que nosotros oráramos también al Padre y le pidiéramos al Padre que no nos meta Él en tentación. Todas las tentaciones son permitidas por Dios. Dios le permite a Satanás que venga y nos tiente, que venga y nos ponga pruebas, que venga y nos ponga tentaciones para ver si nosotros caemos. ¿Cuántos saben esto? Dios puede probar tu fidelidad. Dios puede poner al enemigo delante de ti. Con la finalidad, me río, ¿sabes por qué? Porque a mí se me ha puesto el diablo enfrente y me ha puesto tentaciones, y por eso me río, porque continuamente está el enemigo poniéndome tentaciones. Pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios está en mí, y gracias a Dios que yo escucho la voz de Dios, y gracias a Dios que Él a mí me previene de toda tentación. Aún te digo que las tentaciones que vienen no son desconocidas. Tú y yo sabemos que es el bien y que es el mal. Entonces tú y yo sabemos que si nosotros caemos en la tentación, vamos a perder lo más preciado y lo más hermoso que tenemos en nuestra vida ya. Así es de que Dios nos puede probar nuestra fidelidad.
Todos nosotros decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todos nosotros decidimos apartarnos del mal, apartarnos de la maldad. Pero las tentaciones son muchas, mis hermanos. Y todas las tentaciones están en el mundo. Tú y yo ya no amamos el pecado porque ahora lo aborrecemos. Jesucristo fue tentado por Satanás y le ofreció darle todo el reino de la tierra. ¿Cuántos saben esto? Quiero que vayamos a Lucas 4, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado el diablo. No comió nada en aquellos pasados 40 días, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuántos han escuchado esta cita bíblica? Amén. Jesús respondió y le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Cuántos han escuchado esto? Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Tú y yo sabemos que Satanás adquirió la tierra y el reino de la tierra porque Adán y Eva se la entregaron. Dice el versículo 7: si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Satanás le estaba proponiendo a Jesucristo entregarle los reinos de este mundo, sin darse cuenta que los reinos de este mundo ya le pertenecen a Jesús. Pero por cuanto Adán y Eva habían entregado la tierra en las manos de Satanás, él se sentía dueño de este mundo y se siente dueño de todo lo que está en este mundo. En el versículo 8 dice: respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Te das cuenta? Dice: vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Cuando Satanás viene y te viene a poner alguna tentación, tú tienes que siempre estar alerta y estar preparado para contestar, contrarrestarle a Satanás con la palabra de Dios. Mientras tú no le hables con la palabra de Dios, el diablo no te va a dejar en paz. Es bien importante que tú tengas muy en cuenta que tienes que conocer la palabra de Dios, porque es la única arma poderosa con la cual tú vas a poderte defender del mismo Satanás. Sabemos que el diablo tiene cierto poder, pero es un poder limitado. Nosotros tenemos que entender que de la única manera que tú y yo podemos derribar las acechanzas del diablo y las tentaciones del diablo es cuando tú y yo nacemos de nuevo. Es cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es la única forma que podemos evitar caer en una tentación. En el pasaje de la Biblia miramos que Jesús venció las tentaciones. Nuestro Padre que está en los cielos mandó a su Hijo para que nos dejara este ejemplo a ti y a mí, mis hermanos. Satanás trataba de involucrar a nuestro Señor Jesucristo que cayera en la tentación para avergonzar supuestamente a Dios, para hacer sufrir supuestamente a Dios, sin darse cuenta que Jesucristo era el mismo Dios hecho carne en la tierra. Porque Satanás ignoraba realmente quién era Jesús. Sabía que era hijo de Dios, pero no sabía que era el mismo Dios hecho carne. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él venció la muerte, venció el pecado en nosotros,
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. Satanás pone ofrecimientos, y te pone ofrecimientos que son muy llamativos, ofrecimientos que realmente puedes caer en la tentación y puedes caer en el engaño de él. Jesucristo estaba lleno de su Santo Espíritu, y era obvio que Jesucristo no iba a caer en las tentaciones. Pero todo esto que ocurrió era porque el Padre le había mandado que pasara y acontecieran todas estas cosas. ¿En dónde era donde Jesucristo estaba recibiendo estas ofertas? Deslumbrante. Venía y le deslumbraba supuestamente a Jesús, el príncipe de este mundo, supuestamente. Trataba de deslumbrar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos trata de deslumbrar? Escúchame bien lo que yo te digo. Satanás no se te va a presentar con cuernos, y no se te va a presentar todo rojo como lo muestran, ¿verdad? No se te va a presentar con una cola. No se te va a presentar como nos lo han mostrado, mis hermanos. Recuerda que Satanás era un ángel de luz y era el ángel más bello. Y todavía tiene cierto permiso de nuestro Padre que está en los cielos para que Él pueda presentarse de diferentes maneras. Se puede presentar en forma de una mujer, se puede presentar en forma de un hombre, se puede presentar en forma de un niño, y se puede presentar de muchas maneras. Sabemos tú y yo que muchos pastores, ministros, profetas, evangelistas, misioneros, sabemos que muchos de ellos han caído en la tentación y desafortunadamente cayeron de la gracia de Dios. Pero aún con todo eso te puedo decir que Dios es un Dios de misericordia, y Dios perdona a aquel que se arrepiente de todo corazón. El diablo en un momento del tiempo mostró a Jesús los reinos de este mundo y la gloria de ello. Jesucristo, por supuesto, ya sabía que el reino del mundo le pertenece a Él. Le propuso darle todo a Jesús si solamente se arrodillaran delante de Él y lo adoraran. Cuando yo estaba escribiendo esto, mis hermanos, el Espíritu de Dios me llevó a los engaños y mentiras de Satanás. En otras ocasiones, cuando mi madre me mandaba a una iglesia, una falsa iglesia, una falsa doctrina en la cual se me enseñó a arrodillarme delante de imágenes, delante de aquellas estatuas que estaban presentes, muy elegantes, muy bonitas, con unos colores muy llamativos, representando supuestamente a los santos, representando supuestamente a Jesucristo. Cuando yo estaba leyendo estas citas bíblicas y me estaba mostrando el Espíritu de Dios, yo me estaba dando cuenta que Satanás a muchos todavía los tiene engañados. Muchos hijos de Dios escogidos y apartados fuimos engañados desde muy niños, y muchas de las veces nosotros doblamos nuestras rodillas delante de Satanás. La palabra de Dios nos dice que detrás de las imágenes de los ídolos hay demonios, hay espíritus, y eso está en Apocalipsis. Pero fíjate lo que Jesucristo nos enseña. Jesucristo menospreció el ofrecimiento que el diablo le estaba haciendo. Cuando nosotros nos pusieron en esas religiones, en esas falsas doctrinas, lo que único que buscábamos nosotros era adorar a un Dios, porque por naturaleza sabíamos que necesitábamos a Dios, porque venimos de Dios, del Dios eterno. Pero el diablo confundió las mentes de nuestros padres y familiares, y de tal manera también nosotros fuimos engañados y fuimos llevados a falsas doctrinas. Cuando nosotros en otros tiempos hicimos estas cosas de arrodillarnos delante de ellos, si nosotros no pedimos perdón al Padre por haber doblado nuestras rodillas delante de imágenes, ídolos y dioses falsos,
Quiero decirte que todavía hay un cierto pacto y un derecho legal que todavía Satanás está utilizando para destruir al Hijo de Dios. Por lo tanto te digo esto, que si tú te doblaste tus rodillas delante de los ídolos y los dioses ajenos, es necesario que empieces a pedirle perdón a Dios y empieces a quebrantar todo derecho legal que tú le dices a Satanás y a sus demonios. Ahora es necesario que tú menosprecies toda cosa que hiciste en otro tiempo por ignorancia, por falta de conocimiento. Nosotros perecíamos y fuimos engañados. La mayoría de nosotros venimos de una religión falsa y la mayoría de nosotros cometimos los errores que nuestros padres cometieron también. Es necesario que quebrantemos estas maldiciones para que no recaiga la maldición sobre nuestros hijos. Algunas veces los cristianos no saben por qué todavía Jesucristo no escucha la petición del corazón de ellos. Y algunas veces no comprenden y no entienden por qué todavía Satanás sigue azotando y lastimando a los hijos o a los familiares. Desgraciadamente muchas personas no conocen la verdad y no saben de qué manera quebrantar todo pacto y todo derecho legal que se le dio al diablo. Nosotros tenemos ahora el poder y la autoridad de decirle a Satanás: vete de mí, apártate de mí, hacedor de maldad, apártate de mí. Tenemos que con autoridad hablarle a Satanás y hacerlo que huya de nosotros. Cuando venga la tentación, tú tienes que decidir si caes en la tentación o no caes. Obviamente ni a ti ni a mí nos conviene caer en la tentación, por mucho que te agrade el pecado, porque el pecado en otros tiempos nos agradaba, mis hermanos, y parecía como que realmente nos hacía feliz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me gustaba el pecado y me gustaba el pecado en otros tiempos. Parecía que como que eso nos iba a llenar nuestro corazón de gozo, de alegría y de felicidad. Pero obviamente sabemos que era un engaño del diablo, porque todo pecado cometido que nosotros cometimos trajo consecuencias, mis hermanos. En aquellos tiempos, cuando nosotros íbamos a discotecas, tomábamos licor, algunos se drogaron, otros fornicaron, otros adulteraron. El diablo siempre trata de cobrarse las deudas pendientes que dejamos, que obviamente se lo va a cobrar con lo que más tú amas, con tus hijos, con tus nietos, tus familiares. Si te das cuenta, Satanás insistió para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces le llamó y le ofreció e intentó con toda su sutileza, con todo su engaño, con toda su astucia, intentó que Jesucristo cayera. Pero vimos que Jesucristo pudo resistir al diablo porque Él era Dios. Pero eso nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que ser como Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 9 de la misma palabra, allí en Éxodos 9:13, habla el Señor y dice: entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo. No es Éxodos, es Mateo 4, versículo 9:13. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo. ¿Qué es el pináculo, mis hermanos? Es la parte y la superficie más alta de un edificio. Para que entiendas, porque hay palabras que muchas personas no entienden. Dice que lo puso en lo más alto del edificio del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Y dijo Satanás en el versículo 10: pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. El 11, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedras. El 12, respondió Jesús: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos al 13.
Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un solo tiempo. Está hablando la palabra de Dios que cuando Satanás se dio cuenta, mis hermanos, que Jesucristo no había caído en la tentación, está hablando la palabra de Dios que Satanás se apartó. ¿Por qué? Por un solo ¿qué? Tiempo. ¿Te das cuenta cómo él está operando todavía en este mundo? ¿Cuántas veces Satanás te ha puesto a ti tentaciones y no has caído? ¿Cuántas veces me ha puesto tentaciones a mí y no he caído? Cuando él mira que no puede lograr su objetivo en tu vida y en la mía, por un tiempo nos deja tranquilos y va a acechar a otra persona. Y si la otra persona no cae tampoco, va a ir a buscar a otra persona. Él no es omnipotente, no es omnisciente y no es omnipresente. Él no puede estar en cada persona. No puede saber todo lo de cada persona, de cada hijo de Dios. Pero recuerda que tiene legiones de ángeles, legiones de espíritus inmundos, quienes le dan información. Cuando un siervo de Dios se levanta poderosamente, a los siervos de Dios que realmente Dios está respaldando, es a los que más intenta hacer caer. ¿Por qué te digo esto? Porque a él no le gusta que los siervos de Dios seamos usados poderosamente, libertando al cautivo y sanando al enfermo. ¿Por qué crees que mucha gente no viene a esta iglesia? Porque cuando hay espíritus inmundos dentro de una persona, los mismos espíritus inmundos le ponen a la persona que no venga a este lugar, porque los demonios tiemblan. Y las personas caen en las trampas de Satanás y sus demonios. Quiero decirte que los mismos espíritus que están dentro de la persona le susurran como la serpiente antigua le susurró a Eva y le dice: no vayas ahí con esa mujer. Obviamente no va a decir no vayas con esa mujer porque me van a sacar. No le van a decir a la persona de esa manera, sino al contrario, me van a poner el mal a mí. Y le va a decir ese espíritu inmundo: es que esta mujer es una falsa profeta, es que esa mujer nomás está hablando del diablo. Sí, hablo de él, pero para que lo conozcan y para que sepan que ya está derrotado. Amén, amén. Es que esa mujer no me gusta como predica. Infinidad de cosas puede poner en las personas para que las personas no vengan a esta iglesia. En algunos otros tiempos, cuando yo empecé pastoreando, los espíritus inmundos me susurraban y me decían: deja de predicar. Mira, toda la gente que viene, nomás viene y se va, ya no regresan. Es que no predicas bien, es que los asustas, es que no es tu lugar. Y me empezaban a intimidar, mis hermanos. Yo hacía todo lo posible por obedecer a Dios al principio. Y yo trataba de esforzarme y hacerlo mejor, y me metía más y más y más a estudiar la palabra de Dios y a pedirle revelación a Dios. Yo le preguntaba a una persona que está muy cerca de mí y le decía: ¿que acaso predico muy mal? ¿Que acaso no se me entiende lo que yo hablo? ¿Qué es lo que está pasando? Y esa persona me dijo: es que no te das cuenta que por tu boca sale poder, que por tu boca sale unción, que no te das cuenta que los espíritus inmundos tiemblan cuando tú hablas. Y yo le decía a esta persona: yo no sé qué está pasando, pero yo necesito saber qué es lo que pasa. Me dijo: te voy a poner un video de una predicación tuya. Yo nunca me había escuchado predicar, mis hermanos, porque cuando yo estoy aquí arriba, yo no me estoy escuchando realmente lo que estoy hablando, ni estoy embonando las palabras. Yo solamente me dejo usar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y yo dejo que Él hable por mi boca. Cuando esta persona me puso un video y me lo empezó a mostrar, en cuanto mi voz yo la escuché, yo empecé a brincar.
Y empecé a llorar, empecé a sentir la unción que realmente salía por mi boca. Entonces me di cuenta que realmente lo que salía por mi boca era para edificar y bendecir al pueblo de Dios. En algunas ocasiones hemos ido a predicar a lugares donde hay mucha gente, multitudes de personas. Yo me pierdo en el Espíritu de Dios y yo solamente hago la voluntad de Dios. Y he escuchado muchos testimonios de lo que Dios ha hecho a través de mí. Pero quiero decirte que al diablo no le gusta cuando tú te levantas en contra de él. Cuando tú te levantas en obediencia a Dios y haces la voluntad de Dios. Al diablo no le agrada y no le gusta. ¿Por qué crees que estaba tan enojado con nuestro Señor Jesucristo? Porque él escuchaba y sabía que Jesucristo andaba en las calles liberando y sanando al enfermo, haciendo milagros y representando al Dios vivo todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben esto, mis hermanos? ¿Por qué crees que estaba tan furioso Satanás? ¿Por qué crees que estaba tan enojado Satanás? ¿Por qué crees que él intentó hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en tentaciones? Obviamente porque él quería avergonzar a nuestro Dios. Pero cuando tú estás bajo la presencia del Señor, jamás Satanás te va a avergonzar. Porque nuestro Señor Jesucristo siempre nos exalta y nos levanta. Y Él es el que da testimonio por nosotros, mis hermanos. Cuando Satanás se apartó de nuestro Señor Jesucristo, Él siguió insistiendo. No te extrañe que Él te siga insistiendo y te siga murmurando en tus oídos y te siga en algunas ocasiones poniendo desánimo, poniendo tristeza. Tú tienes que evitar caer en esa tentación, porque la tristeza, cuando te la ponen, la tristeza te lleva a la depresión y te puede llevar aún a la muerte, porque después de la depresión te trae una enfermedad y te puedes hasta morir. Y lo que quiere el diablo es que tú no tengas confianza y no le creas a Dios. El diablo va a buscar todas las estrategias. Quiero decirte que Satanás conoce la palabra mejor que tú y yo. Otra cosa muy clara y muy verdadera es que el diablo obedece más que tú y yo. ¿Tú sabías esto? Que el diablo le obedece a Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces le desobedecemos al Señor? ¿Por qué crees que Dios nos deja la oración? Y nos dice: no nos metas en tentación. Tú le dices a Dios con tu boca: no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Dios Todopoderoso te pone en la tentación. A ver si es cierto. A ver si es cierto que vas a resistir al diablo. A ver si es cierto que con la palabra lo vas a reprender. Y a ver si es cierto que lo vas a hacer huir. ¿Te das cuenta de esto? Cuando tú lo haces huir al diablo, quiere decir que tú estás parado sobre la roca. Quiere decir que tú realmente sabes quién eres y sabes qué es lo que realmente quieres, y tienes la convicción de que el diablo no te va a hacer pecar, porque no quieres terminar en el infierno juntamente con Satanás. Pero toda aquella persona que cae en tentación, quiero decirte, cuando una persona cae en tentación, ya abrió una puerta, y después de esa puerta vienen 7 peores, y ya te puedes imaginar. Si un espíritu inmundo había salido y llega otro espíritu inmundo y hace que la persona abra la puerta porque cae en una tentación, posiblemente no es el mismo espíritu inmundo que se te sacó. El diablo sabe tu debilidad y sabe mi debilidad, ¿sí? Y si un espíritu inmundo hace que tú abras una puerta porque caíste en la trampa, 7 peores vienen. Y te puedo decir que después de esto va a ser tan difícil para que te vuelvas nuevamente a Cristo.
3 veces Satanás intentó hacer caer a nuestro Dios. ¿Cuántas veces te ha hecho tratar de caer a ti? Yo no sé si ya caíste, pero sabes que tienes todavía la oportunidad de que Dios te libere de esa trampa, te libere de esa tentación, te libere de la garra de Satanás. Tú y yo no podemos tentar a nuestro Dios. Tú y yo no podemos ir a donde realmente está aquello que te llama la atención. Tenemos que huir. Imagínate que yo ya salí de los antros, de las fiestas, de los lugares donde yo acudía, donde yo iba y le danzaba al diablo. Y nomás voy a ir de mirona, ¿verdad? ¿Tú crees que nomás voy a ir de mirona? No. Sabes que esos lugares están llenos de espíritus inmundos en los aires. Y te pueden agarrar y te pueden forzar porque estás en el terreno de ellos. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Me estás entendiendo? Te pueden forzar y te pueden meter y te pueden llevar a caer en lo que antes a ti te gustaba. Por eso es que es bien importante que nosotros tenemos que evitar acudir a los lugares donde antes te llevaba el diablo a pecar. Yo no puedo volver a mis tiempos pasados y volver a participar en las cosas del mundo, porque tengo temor y temblor, mis hermanos, de volver a caer en las garras del diablo. Ninguno de nosotros estamos exentos. El mismo Señor nos dejó escrito y nos dijo que aún los escogidos podemos caer. Por eso es que el Señor nos dice que no nos vanagloriemos, que no es por obras para que nadie se vanaglorie. Entre más estás sirviéndole a Dios, más el diablo te va a estar intimidando y te va a tratar de forzar para que caigas. Pero tú lo vas a forzar y lo vas a atar y le vas a tapar la boca y le vas a callar la boca para que no te siga susurrando. Para eso es el conocimiento de la palabra de Dios y para eso es el discernimiento, para que disciernas cuando aún Satanás va a usar a cualquier persona. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermana, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana en Cristo, tu hermano en Cristo, puede ser cualquier persona, aún en la calle. O sea, no te espantes de saber que un hijo de Dios, un siervo de Dios, un cristiano puede hacerte caer. No te extrañes. Porque si un cristiano se deja usar por Satanás es porque ya cayó en la tentación. Y cuando un cristiano cae en la tentación, cae en el servicio de Satanás, aunque diga que es cristiano. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Porque la palabra de Dios nos dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, llegará al reino de los cielos. No todos aquellos que dicen que son cristianos verdaderamente. Porque por los frutos los vas a conocer. Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber de antemano que si todo aquel que está en la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, sus frutos no son buenos. Sus frutos son de destrucción, de división, de contiendas, de pleitos, de murmuración, de chismes. Y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros realmente seamos como Él dice en su palabra, que desde el principio Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que Él se hizo carne, para dejarnos la estructura exacta, para dejarnos la posición exacta como hijo de Dios. Por eso es que Él se hizo y se formó hombre, para dejarte el ejemplo de cómo tú y yo tenemos que vivir aquí en la tierra. Amén. No como hipócritas fariseos que se conocen la palabra de Dios y no se amaban entre ellos, siempre estaban divididos, siempre se estaban peleando,
Tenían el conocimiento de la palabra, mas no tenían al Espíritu de Dios. Dios en estos tiempos está probándonos a todos nosotros porque viene pronto, mis hermanos. Y nos está probando con una finalidad para saber si realmente nosotros tenemos un corazón agradecido. Muchos de nosotros fuimos salvados de la muerte, de las garras de Satanás. Y hay personas que fueron salvados y recibieron milagros y prodigios. Recibieron muchos favores de parte de Dios. Pero hay personas que realmente no tienen agradecimiento en su corazón. Y esas personas obviamente son muy débiles y caen en tentaciones y caen en engaños de Satanás porque no son agradecidos con Dios. Vamos a Éxodos 20, 18 al 23. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de las bocinas y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muéramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. El 21. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en lo cual estaba Dios. Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No os hagáis dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. Amén. Amén. ¿Te das cuenta que muchas personas no están capacitadas, no están preparadas para las cosas que van a acontecer? Sabemos que en el DF ya acontecieron temblores, se derrumbaron algunos edificios, en algunos lugares hay tsunamis, en algunos lugares hay tornados, hay tormentas, y están pasando cosas desastrosas en el mundo. Cuando estas cosas están ocurriendo, es porque verdaderamente nuestro Señor Jesucristo está tan molesto ya. Está tan enojado por todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Porque mucha gente todavía no quiere aceptar realmente que Él es Dios. Y no quiere aceptar que realmente Él no acepta el pecado. No quiere aceptar la gente que el pecado está destruyendo la misma tierra. Porque la tierra es maldecida por la boca de Dios cuando nosotros pecamos, mis hermanos. Cada que tú y yo pecamos, le ayudamos a los demás a que la tierra sea destruida. Cuando Jesucristo manda esos truenos, cuando Dios manda esos rugidos desde el reino de Él, cuando Él hace que los volcanes empiecen a salir fuego, la gente se temoriza, la gente se llena de fobia. Hay mucha gente aquí en Estados Unidos, aquí en San Diego, Chula Vista, San Isidro y todas estas áreas, Los Ángeles, que en las calles hemos escuchado, yo no sé si tú has escuchado, se la pasan persinándose, se la pasan rezando, se la pasan hablando de lo que va a acontecer, sin saber que esa no es la manera de prepararse, mis hermanos. Tú y yo sabemos que nos tenemos que preparar porque llegará el día, no sabes ni el día ni la hora, pero dice la palabra de Dios que vendrá, dice el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, dice el Señor. Ni tú ni yo sabemos la hora ni el día, pero va a llegar ese día. Afortunadamente muchos de nosotros nos estamos preparando para ese día. Y no es para que nos pongamos atemorizados, no es para que nos pongamos con miedo,
No es para que tengamos desconfianza y no es para que tengamos esa ansiedad y esa desesperación por lo que va a ocurrir. Yo no te sé decir si es este año, al próximo año, en 5 años, en 10 años o en 20 años. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Bienaventurados nosotros somos porque conocemos la palabra de Dios y sabemos que si tú y yo nos preparamos y que si tú y yo hacemos la voluntad del Padre, nosotros no pereceremos. Amén. La bendición más grande es que tú vas a ser el canal para que tus familiares también vengan a los pies de Cristo. En algunas ocasiones Dios nos pone el temor. Y nos pone el temor para que nosotros no pequemos. Porque si no hubiera temor de Dios, nosotros pecaríamos todos los días. Aún diciéndonos que somos siervos, que somos cristianos, estuviéramos pecando todos los días de una manera o de otra. Estuviéramos desobedeciéndole a nuestro Padre que está en los cielos. Pero quiero decirte algo que Dios en su corazón tiene muy grande. Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Él quiere verte un día cara a cara delante de Él. Él quiere un día abrazarte. Quiere que realmente sientas sus abrazos y sus besos. Quiere realmente Él sentir que tú realmente lo amas. Porque Él desde antes de la fundación del mundo ya te amaba. Entre más tú y yo nos acerquemos a Dios, y entre más tú y yo subamos a la montaña para conocer y hablar a Dios, y entre más busquemos su rostro de Dios, va a estar más inquieto el enemigo para venir y atacar y hacerte daño y tratarte de apartar de nuestro Padre que es en los cielos. Satanás siempre va a buscar estrategias y va a buscar formas para que tú y yo no lleguemos al trono de la gracia de Dios. Pero tú y yo nos tenemos que esforzar de estar realmente preparándonos para llegar a la gracia de Dios. No te puedes detener, no te puedes conformar. Te tienes que esforzar realmente y aborrecer y odiar el pecado. Y discernir que cuando venga la tentación tú le tienes que decir al diablo: apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que Satanás es muy sutil y conoce la palabra de Dios y te la puede estar hablando y te puede hacer creer que es Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros pidamos discernimiento a nuestro Padre desde los cielos. Recuerda que Él es un Padre de mentira. Cuando Él habla aún con la palabra, si te diste cuenta que le dijo a Jesucristo, porque escrito está que tu Dios mandará a sus ángeles para que te detengan. El diablo te puede venir con la palabra a hablar, pero tienes que discernir quién realmente te está hablando: el Padre Celestial que te ha llamado hijo, o el padre de mentira que te quiere engañar para que te conviertas en hijo de Él. Satanás sabía que Jesucristo lo había vencido en la cruz del Calvario después de que Él murió. Y cuando Él sabía ya que Él era vencido y se dio cuenta que nosotros fuimos bendecidos porque el pecado había sido roto, el pecado había sido perdonado, la muerte había sido rota, el velo había sido roto ya para que nosotros pudiéramos tener entrada al reino de Dios. ¿Te puedes imaginar cómo Él se enfureció? Y cómo Él se frustró tanto porque nosotros íbamos a ser perdonados y Él no. Si te das cuenta, o sea, cómo Él es el que opera de mal manera y opera con la finalidad de que nosotros nos apartemos del camino correcto, ese camino angosto en el cual el Señor nos ha establecido y nos ha puesto. Nuestro Dios no puede ser engañado, mis hermanos. Muchos cristianos y no cristianos dicen que aman a Dios, pero realmente no aman a Dios porque no se aman ellos cuando ellos pecan. Una persona que ama a Dios aborrece el pecado y se guarda de no pecar. Pero una persona que dice que ama a Dios y peca continuamente y no se arrepiente,
Esa persona está engañada y está cautiva por Satanás. Y desafortunadamente le va a llegar la muerte de un día para otro, en algún momento. Y va a ser muy mala la experiencia de encontrarse cara a cara con Dios y darse cuenta que Dios no lo va a aceptar en su reino. Estábamos escuchando un testimonio de una mujer. Esta mujer, Dios le habló otra vez, muchas oportunidades le dio el Señor. Y le hablaba el Señor y le decía que le sirviera. El Señor la mandaba a misiones. Y ella decía: Señor, ahorita no. Ahorita no tengo ganas. No tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho trabajo. Tengo muchas deudas. Ahorita no puedo, Señor. Hasta que no pague mis deudas. Hasta que no arregle mi casa. Hasta que no termine la construcción. Señor, después, Señor. Hasta que no junte cierto dinero para dejarle a mis familiares. Y esta mujer le estuvo poniendo siempre al Señor muchos obstáculos. Llegó un momento que esta mujer decidió salir fuera de la ciudad. Tomó su vehículo y iba un día de camping. Te puedes imaginar, tuvo un accidente y murió. Cuando llegó a la presencia de Dios, obviamente se encuentra con una sorpresa. Se encuentra cara a cara a Dios y le dice: Señor, qué bueno que ya estoy aquí. Gracias, Señor, porque me trajiste a tu reino. Y le dice el Señor: yo a ti no te conozco. Señor, recuerda que yo iba a la iglesia los domingos. Señor, yo te adoraba y te cantaba en la iglesia. Yo a ti no te conozco. ¿Recuerdas aquellas veces que yo te hablé otra vez y te dije que me sirvieras? Sí, Señor, pero es que yo te decía que tenía que terminar de hacer mi casa. Necesitaba terminar de acomodar las cosas como yo necesitaba acomodarlas. Y Señor, tú no me esperaste. Yo te servía en la iglesia. Le dijo el Señor: eso no era suficiente. Te tienes que ir al lago de fuego. Esa mujer está en el lago de fuego. Y desafortunadamente muchas personas cristianas también van a terminar pereciendo por causa de la desobediencia. Sabemos que la desobediencia nos aparta del amor de Dios, mis hermanos. Muchos piensan que con ir a la iglesia ya es suficiente, ir a danzar, ir a cantar. Aún predicadores piensan que por predicar, por profetizar, por libertar al cautivo y sanar al enfermo, piensan que ya es suficiente. Pero quiero decirte que dice la palabra de Dios que nadie entrará al reino de Dios si no es por santidad. Amén, amén. Y si tú y yo nos preparamos con la santidad que el Padre requiere para que nosotros entremos al reino de Él, nos podemos sorprender realmente de las cosas que nos pueden ocurrir, mis hermanos. Y vamos a perder tantas oportunidades y tantas bendiciones, porque realmente es una bendición servirle a Dios. Y realmente es una bendición cuando Él te está prometiendo que tú y todos los de tu casa serán salvos. Amén, amén. ¿Quieres que tus familiares sean salvos? Obedécele a Dios. Amén. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Obedécele a Dios. Amén. ¿Quieres bendiciones? Obedécele a Dios. ¿Quieres que las ventanas de los cielos se abran? Obedécele a Dios. Amén. ¿Quieres unción, poder? Obedécele a Dios. ¿Quieres hacer milagros? Obedécele a Dios. Hay tantas cosas que Dios te quiere dar, pero tienes que ser obediente. Tienes que resistir al diablo. Y aún en la desobediencia, porque Él es el causante de la desobediencia. Porque la desobediencia no entró a la tierra, entró en el reino de Dios. En el reino de Dios, Lucifer fue el que desobedeció primero. Por eso fue arrojado de los reinos de Dios, juntamente con la tercera parte de ángeles.
el diablo fue desechado del reino de Dios? ¿Cuántos sabemos que a él se le quitó el poder? ¿Cuántos sabemos que el Señor lo ha puesto en las tinieblas y le hizo un lugar muy tormentoso donde él y todos los que le siguen estarán eternamente en ese lugar? ¿Cuál es el secreto de la victoria sobre las tentaciones, mis hermanos? Todos los hombres y mujeres debemos de enfrentarnos con las tentaciones. ¿Verdad que tú y yo todos los días podemos tener tentaciones? ¿Cuál es la tentación más grande que se te viene en ti? ¿Acaso no puedes resistir al diablo? ¿Acaso no puedes darle la espalda a la tentación que te quiere llevar al infierno? ¿Que te quiere llevar a la esclavitud del diablo? Yo me puedo imaginar que si Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿quién soy yo para no ser tentada? Si Dios como Jesucristo es hijo de Dios, obviamente que Satanás me va a venir a poner tentaciones. Si tú te consideras hija e hijo de Dios, obviamente el diablo te va a poner tentaciones. Pero ¿qué vas a hacer con las tentaciones? ¿Les vas a sonreír y vas a caer en la trampa? ¿O les vas a dar la espalda? Ni tú ni yo tenemos que ir al lugar donde las tentaciones nos llamaban. Ni tú ni yo podemos estar pisando los lugares donde en otras ocasiones nos hacían caer en pecado. Ni tú ni yo podemos estar mirando televisión donde se están mirando escenas que no te van a beneficiar. ¿Para qué nos hacemos, mis hermanos? Somos muy dados de que, voy a tomar el control, voy a aprender. ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que al aprender, lo primero que puedes mirar es pornografía? Tengo que me digas que no. Violencia, brujerías y tantas cosas más, mis hermanos. ¿Qué es lo que hay en las novelas? Hay cristianos que todavía se sientan a mirar novelas donde te están documentando y te están transmitiendo pura basura. Tú no eres un basurero, ¿o sí? ¿Somos un basurero del diablo? ¿O somos vasijas de honra? Amén, amén. ¿Por qué no prendes tu televisor y pones a un predicador que te edifique? ¿Por qué no prendes tu televisión para que pongas alabanzas y adores al Señor? ¿Por qué no tomas el tiempo que tienes para poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que te está trayendo en el mundo? ¿Te atraen las tentaciones del infierno? ¿O te atraen las bendiciones del reino de Dios? Tú eres dueña y dueño de tu tiempo. Y tú vas a hacer de tu tiempo lo que tú quieras. Porque el Señor te da el tiempo para ti. Pero si tú le entregas al Señor tu tiempo, el mismo Espíritu de Dios te va a llevar a que le adores y le alabes, que le obedezcas. No es difícil obedecer a Dios, mis hermanos. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es querer obedecer a Dios y ser valientes y ser fuertes para resistir al diablo. Porque tú y yo vamos a seguir enfrentándonos con tentaciones. Por supuesto que sí. Algunas veces no te estoy hipócrita. Algunas veces cuando estoy mirando que algunas personas están, por decir, la vez pasada que fuimos a un restaurante y están tomando cerveza las personas de al lado y me viene el olor. Honestamente te voy a decir algo. Viene dentro de mí así como que algo se me saborea. Y no te soy hipócrita. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando esa tentación viene a mí? Decirle al mesero, tráeme una nomás para ver qué. Al cabo una no es la misma, ¿verdad? Se me hace agua la boca, claro. ¿Sabes qué? O sea,
Dios sabe la debilidad del ser humano, pero Él te está hablando para que tú realmente resistas a las tentaciones, resistas al pecado, resistas a aquello que te agradaba antes. Y créeme sinceramente, o sea, para mí la cerveza no es algo muy agradable, no tiene un sabor muy agradable. Pero en otros tiempos, o sea, como que se le hace un hábito a uno estar tomando cosas que parece que son buenas, pero no son buenas. Tenemos que ser exactamente como nuestro Señor Jesucristo, que Él enfrentó a todas las tentaciones y Él hizo que Satanás huyera de Él. No podemos estar yendo a lugares y correr allá donde nosotros vamos a buscar la tentación. En pocas palabras, no te pongas enfrente de Satanás y sus demonios y les diga: ya llegué, vengo a ver si me haces caer. Fíjate que hay gente que actúa así. Voy a ver si no caigo, a ver qué pasa. Me voy a recordar de los tiempos viejos, de los tiempos pasados, y luego te trae el diablo a memoria aquellas cosas desagradables que parecía que eran muy agradables para ti, pero para Dios son muy desagradables. El pecado, la abominación que había entrado a nosotros, el diablo te lo quiere recordar y te lo quiere traer para atrás, pero tú te encargas si darle vuelo al hilacha a tu mente y volver a caer en las garras del diablo. Jesucristo te dejó y me dejó un ejemplo tan grande para que tú y yo podamos vivir realmente un día en el reino de Dios. Cuando tú mencionas la palabra de Dios, el diablo tiembla. Cuando tú mencionas la palabra de Dios, el diablo tiembla. Porque no la vas a mencionar en tu carne, la vas a mencionar en el espíritu. Aunque el espíritu inmundo y los demonios y los gobernadores y los jueces y todos los espíritus que maneja Satanás van a intentar todas las estrategias de que tú y yo estemos siempre sujetos a sus acechanzas. Tú tienes que estar sujeto al Espíritu de Dios para resistir toda tentación que tenga tu vida. Tenemos que aprender el secreto de Dios para tu victoria y tu éxito. ¿Cuál es el secreto de Jesucristo? ¿Cuál fue su secreto para poder vencer? Para poder vencer a Satanás y sus demonios. En Mateo 6, 12 y 13. Nosotros tenemos que poner por obra la palabra. Dice ahí en Mateo 6, 12 y 13: perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice: y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Cuando tú le pides al Señor, perdona nuestras deudas, le estás diciendo al Señor: perdóname, Señor, porque yo era una borracha, una drogadicta, una maldiciente. Yo era una persona que odiaba, una persona que criticaba, que juzgaba. Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no había perdonado a mi padre, a mi madre, no había perdonado al violador, no había perdonado, Señor, no había perdonado a los hombres que me traicionaron, a las mujeres que me traicionaron. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónalos a ellos y perdóname a mí. Pero esto lo tienes que hacer en espíritu y en verdad. Porque hay muchas personas que dicen: yo ya perdoné, pero dentro del corazón hay odio, rencor, resentimiento, hay venganza, hay burla, hay rechazo, hay tantas cosas que pueden afectar la vida. Cuando nosotros no perdonamos, Dios permite que el diablo nos ponga las tentaciones. ¿Y qué pasa cuando la persona cae en tentación? Algunas veces
Hay oraciones que clama la persona y buscan a Dios cuando ellos mismos dejaron que Satanás los atrapara y los afligiera por su descuido. Y se miran en unas dificultades tremendas. Todas estas personas que ya conocen a Dios pudieron evitar caer en la trampa del diablo. Existe el mal, pero lo podemos evitar si tú y yo queremos. ¿Me estás entendiendo? Existe el mal, pero tú y yo podemos evitarlo. Tú y yo podemos evitarlo. ¿Cuántos de nosotros conocemos esto? ¿Cuántos le tienen miedo a los ratones? Yo soy una de ellas. Créeme. Ve por favor, Chanito. Mátala. Mata el ratón. ¿Conoces esto? Mira, te voy a decir algo. Muchas de las veces Dios quiere que nosotros mostremos con cosas físicas. ¿Cuántos le tienen miedo al diablo? Yo no le tengo miedo. Ahora yo le tengo más miedo a los ratones que al diablo. ¿Por qué te digo esto? Yo no sé qué pasa con los ratones. Este ratón está grande a comparación del último que agarré. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué traje esto, mis hermanos? Agárrame el micrófono. ¿O lo vas a hacer tú? ¿No te vas a agarrar el dedo? Yo soy muy experta también. ¿Cómo se le llama esto? Una trampa. Mira lo que ocurre. ¿Qué es esto? Un ratón. Satanás nos mira como ratones. Ajá. Satanás piensa que tú eres un ratón y yo también. Yo no soy un ratón. Nosotros somos los siervos ungidos de Jehová. Nosotros somos llamados del reino de Jehová Dios. Nosotros somos siervos del Dios Todopoderoso, el eterno Dios. Y yo le dije a Satanás, yo no soy un ratón para que tú me atrapes. Nunca más. ¿Sabes que hay cristianos que están ahorita así? Porque se consideran ratones. Porque el diablo los considera ratones y los trae de esta manera. ¿Y sabes qué pasa cuando los siervos de Dios y los cristianos están así? ¿Tú crees que atrapados de la trampa van a fluir como Dios quiere que fluyan? ¿Tú crees que atrapados de la trampa van a hacer la voluntad del Padre? ¿Cuántas cosas Satanás hace con los hijos de Dios? ¿Y por qué pasa esto, mis hermanos? Este ratón cayó porque yo lo hice que cayera. Pero hay ratones que solitos vienen y caen. Los que están vivos, ¿verdad? Son hasta tarados, ¿sí o no? Yo sé cómo atrapar un ratón. Yo le pongo quesito y cae porque cae. ¿Qué te pone el diablo? Lo que te gusta, ¿verdad? ¿Qué le gusta al ratón? ¿Qué le gusta al ratón? ¿Qué más? ¿Qué más? Tortilla, le puedes poner un pedacito de tortilla. ¿Por qué no empiezas a atrapar a los demonios al mismo Satanás y lo atrapas de esta manera? Y que sea el ratón él y no tú. A veces Dios es muy ocurrente y ¿sabes qué? Que veníamos en el camino y me dijo, vas a ir por una trampa y un ratón, Señor, ¿y dónde voy a agarrar un ratón?
Yo sé que en la 99 Cents hay muchas trampas, pero Señor, ¿de dónde voy a agarrar un ratón? Tú vas por un ratón, me dijo, y vas por una trampa. Y dije, Señor, tú sabes que yo le tengo miedo a los ratones. Yo brinco con los ratones. Y yo no sé por qué. No hay otra cosa que yo le tenga miedo y que yo brinque hago un escándalo con los ratones. Y son ratoncitos así chiquitos. ¿Tú no les tienes miedo? ¿No sientes algo con ellos? Yo sí. Y le estoy pidiendo a Dios que me quite eso. Pero honestamente, sinceramente, ¿sabes qué? Cuando Dios me dijo, ve por una ratonera y ve por un ratón, dije yo, bueno, Señor. Y le hablé por teléfono a Chayito, y hazme el favor, ve por una ratonera y por un ratón. Y me dijo, no, pues que no sé dónde. Ah, ok, ¿sabes qué? Déjalo así. En el camino me decía el Señor, que vaya por una ratonera y un ratón. Señor, pues tú llévame a donde vamos a encontrar el ratón y la ratonera. Y aquí abajito donde está el lugar ese que venden comida mexicana, hay un lugar de 99 centavos y me dijo, ahí hay. Señor, también el ratón y lo voy a andar correteando. Me dijo, ahí hay. Tú solo ve ahí a ese lugar y lo vas a encontrar. Y aquí está. ¿Quieres estar así como este ratón? Este está de la cola. Tú también quieres estar de la cola, atrapado. ¿Cómo es que tú puedes terminar así? ¿Cómo es que tú puedes terminar así? A lo mejor tú estás así ahorita. ¿Tú crees que Dios te puede quitar de esta ratonera? Amén. ¿Tú crees que tú puedes dejar de ser ratón y convertirte en un siervo, una sierva? Amén. ¿Sabes qué? Yo estaba así antes. Yo estaba de esta manera antes. Yo hacía la voluntad de Satanás. El diablo me llevaba a los lugares donde él se encontraba para destruirme. El diablo sabía quién era yo. El diablo sabía que Dios, desde antes de la fundación del mundo, el Dios me había apartado para su servicio. El diablo sabía que si yo era soltada de esta ratonera, el diablo sabía que yo me iba a poner en contra de él y en contra de sus demonios. El diablo sabía que si yo salía de esta ratonera, él iba a temblar cuando yo lo reprendiera. Amén, aleluya. Y quiero decirte que cada que yo le reprendo, el diablo tiembla y sus demonios. Y muchas de las veces me ha dicho que me odia y me aborrece. Y yo le digo, sí, yo sé que me odias y me aborreces. Yo también te odio y te aborrezco. Odio tu pecado, odio tu maldad, odio tu desobediencia. Y ¿sabes qué? Apártate de mí en el nombre de Jesús. Es tiempo de que entiendas que si tú no resistes al diablo, irás atrapado así. Y ya no serás hijo e hija de Dios. ¿Qué serás? Un animal, un ratón, una rata. ¿Te consideras un ratón, una rata? ¿Te consideras un animal? Dios no te formó animal. Dios te formó a su imagen y semejanza. Dios te formó para ser vasijas de honra. Dios te formó linaje escogido, real sacerdote. Dios te formó para que un día reines juntamente con Jesucristo en su reino. Mas todo aquel que esté atrapado en trampas, todo aquel que está atrapado en las acechanzas del diablo, terminará quemándose en el lago de fuego. Y no es porque el diablo realmente tenga más poder que tú y más poder que yo. Es por la desobediencia que ha entrado al ser humano. Es por el pecado que no quiere dejar el ser humano. Cristianos y no cristianos, hay muchos cristianos que viven así. Y que por más que buscan consejería y por más que los ungidos y los siervos de Dios les ministren liberación, les ministren con consejería, les ministren sanidad del alma, no les importa y quieren seguir atrapados en una trampa de ratón. Yo no sé qué te está dando el Señor con esto, pero quiero decirte, yo no voy a
permitir que Satanás me siga considerando que yo soy un ratón. Y yo le declaro la guerra a Satanás y le digo, yo ya no soy tu animal, yo ya no soy cautiva por ti, yo ya no soy tu esclava, yo ahora soy la ungida y la sierva de Jehová Dios, y no puedes tocarme, porque la sangre del Cordero de Dios me compró, y la sangre del Cordero de Dios me lavó. Mis hijos no son tus animales, mis hijos son siervos ungidos de Jehová, y no me los tocas. ¿Sabes qué quiero decirte? Jesucristo no tenía quien lo defendiera, Él solo se defendió. Tú no tienes quien te defienda, pero tú solo te tienes que defender, porque Jesucristo ya tenía su Santo Espíritu dentro de ti. El Espíritu de Jehová Dios está dentro de ti. Por eso tú tienes todo el derecho y todo el poder de defenderte de aquel que te acecha, porque ya está el Espíritu de Dios dentro de ti. No tienes que pedir más ayuda, porque el que te ayuda está dentro de ti. Escúchame bien, el diablo huyó cuando vino con Jesucristo. El diablo huyó cuando el Padre le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Tú puedes hacer lo mismo que Jesucristo hizo y decirle, ¿sabes qué? Apártate de mí, apártate de mis hijos, apártate de mis familiares, apártate de ellos. Ya no tienes poder, ya no tienes autoridad. Proverbios 3, 5 al 7 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes, dice el Señor, en tus propias prudencias. Reconoce en todos tus caminos y Él hará derecha tu vereda. No seas sabio en tus propias opiniones, sino teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Si tú y yo no nos apartamos del mal, seguiremos atrapadas en una trampa, seguiremos atrapados en una trampa. Quiero decirte, tú y yo no podemos estar cautivos. Tú y yo no podemos estar sujetos a lo que el diablo diga. Tú y yo no podemos estar mirando que el diablo tiene muchas palabras para cautivarte y dejando lo que te sigue engañando y mintiendo. Es necesario que tú entiendas que el poder se le fue quitado al diablo y que todo el poder y toda la autoridad Dios te lo dio a ti. Amén. Dios te lo dio a ti. Y si Dios te dio todo el poder y toda la autoridad, tú tienes todo el derecho legal de tu Padre eterno para hacer lo que Él huya de tu presencia. Tienes que huir de tu presencia, porque si no lo haces huir de tu presencia, se irá afectándote. Y no te extrañe que al rato te salga con que ya tienes ahora una enfermedad que te va a atormentar. Porque el pecado pudre, mis hermanos. El pecado destruye. El pecado enferma. El pecado deteriora. El pecado seca los huesos. El pecado se hereda. El pecado te mata y te manda al infierno. No puedes decir, es que yo no puedo. Yo no puedo dejar esto o aquello. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cristo está en mi mente y yo ahora vivo en Cristo. Hay muchas palabras con las que les puedes tú contrarrestar a los espíritus inmundos y al mismo Satanás y al mismo diablo. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, 25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando tú confiesas tus pecados, en Isaías 43, 25, el Padre te dice, yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él no se acordará de tus pecados cuando tú se los confieses. Aunque el diablo te los vuelva a recordar, cuando aún el Señor ya te los haya perdonado, tú le tienes que decir a Satanás, Jesucristo a mí ya me perdonó. Jesucristo a mí ya me
llagas. He confesado mi pecado y el gran yo soy me ha borrado mis pecados de su mente y nunca más se acuerda de ellos. Ahí mismo en Isaías 44 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamara lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, que le anuncien lo que viene, lo que está por venir. No temáis ni os amedrentes. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay roca. No conozco ninguna. Amén. 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 No hay